periodista y además escritor cubano Amir Valle. Amir Valle, más reconocido. Y digo lamentablemente porque ahora mismo en las redes hay una discusión muy grande sobre si se lo merecía o no se lo merecía Bob Dylan este premio. Medidas que impiden el desarrollo del cuentapropismo, de la pequeña empresa, la liberación de la doble moneda. Y siempre he dicho que, por ejemplo, el documento histórico más contrarrevolucionario fue escrito por el propio Fidel. La política y de lo que se conoce como víctimas colaterales. Es decir, para la estrategia es posible todo. No hay que olvidar, por ejemplo, que la oposición justamente ahora está denunciando. El monopolio de entretenimiento Disney ha optado por reforzar la seguridad en su plataforma de streaming Disney Plus, retirando del catálogo infantil películas clásicas como Dumbo, Peter Pan, El libro de la selva o Los Aristogatos. Según el comunicado, la compañía tomó la decisión de prohibir esas películas en las cuentas de los niños, siguiendo la opinión de un grupo de expertos externos compuesto por organizaciones líderes que abogan por las comunidades que representan y que están a la vanguardia de impulsar el cambio narrativo en los medios y el entretenimiento. En Dumbo, por ejemplo, una escena incluye a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a afroamericanos. Un problema parecido se da en El libro de la selva, mientras que Peter Pan ha sido criticada por la forma en la que representa a los nativos americanos. Los Aristogatos, por su parte, por su estereotipo sobre los asiáticos en la imagen de Chung-gong, un gato siamés. El dilema aquí es utilizar un estereotipo social y burlarse de ese estereotipo social. Son dos cosas distintas. Pero ese es el mundo de extremismos de toda índole que estamos viviendo. Les propongo un ejercicio. Defendiendo los reclamos de la población negra, eliminemos no solo Lo que el viento se llevó, sino también la serie Raíces, películas estilo El color púrpura o Alien, junto a esos cientos de miles de filmes en los que el primero que muere por despistado es el negro del grupo. O aún más, arranquemos de cuajo de las filmotecas toda la filmografía de Eddie Murphy, porque en casi todas, él, un negro, utiliza un estereotipo burlón. O borremos esas exitosas series humorísticas hechas por actores negros en las que ellos mismos también ridiculizan todo su mundo utilizando los clásicos estereotipos del negro. Defendiendo los reclamos de la comunidad LGBTI, eliminemos a esos cientos de programas humorísticos que han utilizado y hoy utilizan gays, travestis, transexuales, drag queens, porque la mayoría de ellos los muestran como individuos que, por sus posturas y ocurrencias, hacen reír. Son casi payasos. Defendiendo los reclamos de centenares de miles de padres que no quieren que se sepa que sus hijos son autistas, eliminemos joyas cinematográficas como Rain Man. Defendiendo los reclamos de la población autóctona de los Estados Unidos, que si nos sumamos a la campaña nacionalista que existe hoy en muchas partes del mundo contra los inmigrantes, son los únicos y verdaderos norteamericanos. Y eliminemos todas esas películas americanas en las que aparecen ellos humillados, explotados, masacrados. Defendiendo los reclamos de los gitanos, otra minoría, eliminemos todas esas series, películas, libros que en España, Europa y algunas partes de América Latina los muestran como iletrados, ladrones, conflictivos en general. Defendiendo los reclamos de quienes consideran que la religión es un atraso y una muestra de la estupidez humana, borremos hasta el recuerdo más mínimo del genocidio de los musulmanes con poblaciones enteras de Europa, Asia, África y el Oriente Medio, el genocidio del catolicismo durante la Inquisición o durante la conquista contra las poblaciones autóctonas
de América Latina. Prohibamos la literatura y películas de temas religiosos. Impidámosles que tengan instituciones educacionales donde contaminen con sus Mahomas, Cristos, Budas, Orishas o como se llamen sus dioses. Defendiendo los reclamos de ciertos feminismos que consideran ofensivo el tratamiento cortés y amable hacia la mujer porque dicen eso es menospreciarlas, tratarlas como objetos frágiles, quememos en la hoguera todas las novelas románticas que se han escrito en la historia, empezando por las de la mítica Corín Tellado. Pero eliminemos también cuanta película encontremos donde haya un hombre que trata a una mujer como dice la Biblia. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Defendiendo los reclamos de ese cada vez más amplio sector que abiertamente dice luchar contra la familia tradicional, eliminemos de un plumazo todo lo escrito, pintado, esculpido y filmado que muestre esa imagen aceptada en todas las culturas donde aparece un padre, una madre y unos hijos. Vivimos en un mundo donde supuestamente para defender los derechos de minorías marginadas se comienza cada vez más a marginar a quienes no pertenecen a esas minorías. Algunos hablan ya de dictadura de las minorías. Y eso, cuando se vive en una sociedad de derechos, es muy peligroso. El derecho a la queja, hay que dejarlo muy claro, el derecho a protestar contra algo que no nos gusta es un derecho de todos. Y si aceptamos eso, entonces, por ejemplo, tendrá que ser igual de relevante la queja de esa minoría que es la comunidad LGBTI cuando pretende cambiar en las escuelas la perspectiva con la que se trata el tema de las diferencias de orientación sexual y esa otra queja de esa otra minoría que son ciertas religiones que no desean que sus hijos reciban ese tipo de perspectiva educacional. ¿Qué vamos a obtener? ¿A qué camino llegaremos? ¿En qué mundo estaríamos viviendo si hacemos lo que hemos comentado antes? Todo ello apunta a un único camino: el asesinato cultural de la historia de la humanidad. La aniquilación irracional de las diferentes perspectivas con la que se ha construido esa historia y el modo en que ha sido reflejada en la cultura. Siguiendo ese camino, llegaremos al punto de querer borrar cualquier indicio que nos recuerde esas meteduras de pata que como humanidad cometimos en el pasado. Por ejemplo, ese horror que fue la esclavitud. Pero también esos horrores que fueron el genocidio nazi o los más de 45 millones de muertos provocados por la revolución cultural de Mao Zedong en China. La historia se analiza y de ella se aprende, no se borra. No es eliminando esas visiones el modo de empezar a construir una nueva visión. Es analizando desde las libertades del presente el atraso humano y ético que esas otras visiones pudieran representar, enseñando a las nuevas generaciones a no cometer, eso sí, el único error común en todas esas visiones. Hay que enseñar a no burlarse de lo distinto, a respetar las diferencias, a convivir con la diversidad, en igualdad de derechos, en una sociedad abierta, plural y sobre todo inclusiva. Y para ello es necesario que todos aprendamos que algo así solo será posible mediante la aplicación en la sociedad y en nuestra cabeza de una palabra que en estos tiempos brilla por su ausencia: tolerancia.